La ciencia ya ha demostrado que todo el universo creado está en un continuo intercambio de información. El vacío cuantomecánico nos pone en conexión con todo el universo. Existe una resonancia entre los seres humanos a través de la cual los ojos de todos se abren, quienes ven una cosa, quienes otra. Y por tanto no es algo casual que en los mismos años en los que se produce una revolución en el campo de la física, exista también una revolución en el campo de la psicología, una revolución en el arte y, lo que es más importante, una revolución político-social. Esta es la maravilla del paradigma cuantístico, que se resume en una frase simple: no existe ningún objeto en el mundo que se pueda aislar. La naturaleza admite, por tanto, la posibilidad de comportamientos instantáneos, sincrónicos. Entonces comprendemos también el concepto de inconsciente colectivo. Por consiguiente, quien quiera se puede poner en relación con cualquier otra persona entrando en resonancia con ésta. Por consiguiente, en la naturaleza existen interconexiones de todo con todo, en tiempo real. Este fenómeno, ya conocido en los tiempos de Jung y Pauli, es denominado por ellos sincronicidad. Dentro del mundo científico ha tomado el nombre de entanglement. Para expresarlo de manera muy simple, es posible decir que cuando dos partículas han interactuado entre sí y se envía una de estas a los confines del universo, en el momento en el que se actúa sobre una de estas partículas, por ejemplo, invirtiendo la rotación, el spin, también la otra partícula, que a lo mejor se halla a una distancia casi infinita, invierte su spin. Está ya demostrado que todo está en una interconexión muy estrecha. No solo esto, en el fenómeno del entanglement no existe un paso de información, lo que exigiría tiempo, pero el fenómeno se produce justamente en una sincronicidad perfecta, como si entre las dos partículas no se hubiese producido ninguna distancia a nivel local, o sea, como si estuviesen todavía unidas y conjuntas estrechamente. Uno de los ejemplos más llamativos de sincronicidad de un sistema humano puede ser el de los gemelos monocigóticos. Es resabido que a menudo, aunque se encuentren muy lejos entre sí, cuando uno está enfermo lo estará también el otro. Todo ello ocurre sin ningún intercambio de información a nivel inconsciente y de manera sincrónica, o sea, en el mismo instante. Otro ejemplo, entre los muchos que se podrían citar, es el de una madre que se despierta de repente gritando a mitad de la noche, en el momento mismo en el que su hijo sufre un accidente mortal. Un maravilloso ejemplo de sincronicidad son justamente las constelaciones familiares. Es más, esta es una sincronicidad al cuadrado. Cuando se pone en escena este psicodrama guiado, en el que los representantes son todas personas externas al sistema familiar en el que se está trabajando, muy a menudo sucede que todo el sistema verdadero haya un nuevo equilibrio armónico en el instante mismo en que se resuelve la constelación. Es decir, las personas que pertenecen al sistema verdadero se ven afectadas de manera benéfica de lo que sucede simultáneamente en la constelación. Si bien no están presentes y aunque no sepan nada de ello, se produce un efecto sincrónico en el que un miembro cura a su sistema. Obviamente, no siempre es así, porque el ser humano es muy complejo y está provisto de libertad, pero las constelaciones, empezando por las de Bert Hellinger, han demostrado que lo que ocurre durante la constelación es percibido a nivel inconsciente, en tiempo real, por las personas que pertenecen a ese sistema, aunque estén ausentes o en el otro lado del mundo. Esto demuestra que el concepto de tiempo lineal al que estamos acostumbrados es bastante relativo. De hecho, los seres humanos experimentan memorias de su vida, de la vida de los padres, de los abuelos, de los bisabuelos, de todo el árbol genealógico, de la historia del propio pueblo, etc. Experimentan asimismo memorias tan lejanas que algunas personas consideran que se pueden remontar a vidas anteriores. Este tema es muy controvertido.
De todas formas, es totalmente inútil en este momento de la historia humana hacer batallas de ideas sobre este tema, porque los descubrimientos científicos sobre el hombre y la creación son completamente nuevos e increíbles, que aún no es posible construir un sistema filosófico de referencia. Además, estos descubrimientos científicos van adelante y en un cierto sentido se superan continuamente entre sí. Por ejemplo, se están produciendo en la Tierra, en el sistema solar y en las galaxias, fenómenos del todo imprevistos e inesperados. Surge el hecho que el creador del hombre y del cosmos es uno solo, y uno solo es el conductor de la historia humana dentro de la evolución de la creación. Por este motivo, la ciencia y la fe tendrán que converger en una visión unificada. Lo cierto es que toda persona se puede poner en relación con otra entrando en resonancia con ella. Las relaciones son nuestro cuerpo extendido, y romper una relación es como truncar una arteria de nuestro sistema circulatorio. Mientras desatamos las memorias negativas en la línea del pasado, tomamos en nuestro corazón a la persona en sí, junto a todo el bien y lo bello que ésta nos ha dejado y transmitido. Esta distinción es muy importante porque el hemisferio derecho engancha las memorias de los sucesos en las personas que amamos, por lo cual, cuando abandonamos una memoria o incluso un objeto, para nuestro inconsciente estamos abandonando a la persona. Esto el inconsciente no lo puede aceptar. En cambio, todo el trabajo que se hace a nivel simbólico sirve también para esto, para tener en el corazón a las personas y abandonar las memorias de los sucesos históricos dramáticos. Toda memoria traída en el presente es una mentira, porque el pasado no regresará nunca más. Es obvio que a nivel histórico y psicológico ciertas relaciones muy destructivas tienen que ser interrumpidas o de todas formas hay que protegerse de ellas, pero a nivel profundo ninguna relación se puede nunca interrumpir, como no es posible cortarse una extremidad del cuerpo sin crear daño. Estos son dos niveles diferentes que tienen que ser mantenidos siempre en equilibrio entre sí, el nivel exterior y el interior. A nivel interior siempre es posible mantener una relación hasta con el propio verdugo, mediante aquella forma potentísima de amor que es el perdón y la compasión. Nuestra alma está bien cuando hace lo que hace Dios. Las constelaciones familiares se ocupan justamente de todas las formas de relación interrumpida, además de armonizar todas las relaciones en absoluto. Por ejemplo, hacer entrar a quienes han sido excluidos, poner la paz donde había habido guerra, poner orden donde había desorden, hacer brillar la verdad donde había reinado la mentira, ofrecer el perdón donde había habido una ofensa, soltar las memorias negativas, de modo que no vuelvan a ser repetidas por los descendientes, llevar las alianzas de pertenencia, que nos hacen repetir los dolores de quienes amamos, a un nivel más alto de amor, en vez de marchitar en el dolor, florece en la vida, en la alegría, en la libertad y en el amor. Nikola Tesla afirma que dentro de la Tierra existen energías de alegría, de paz y de amor. El hombre y la creación llevan en sí la huella del amor del Creador. La mano del Creador, amasando el cuerpo, lo hizo de modo que cantara a su autor. Existe una huella de amor en el cosmos que lleva grabada en sí por el mismo acto de amor creativo. Milton Erickson habló del inconsciente amigo. Él dijo que el inconsciente humano no es un depósito de conflictos erradicados, sino una fuerza amiga preñada de recursos fundamentales para la armonización, que sugiere desde el interior soluciones y elecciones que para nosotros son las mejores y factibles en un momento determinado de nuestra existencia. La desarmonía es considerada como adaptativa, o sea, un intento de solucionar el problema. En la última mitad del siglo, las constelaciones familiares sistémicas
de las que Bert Hellinger todavía es uno de los promotores más conocidos, están revelando muchas leyes del inconsciente humano y estas leyes nos dejan estupefactos. Todas ellas se pueden resumir en una sola, densísima palabra. La parte más profunda del inconsciente humano, la que verdaderamente determina nuestras vidas, es la fidelidad de amor. Fidelidad de amor es uno de los nombres de Dios, del Dios bíblico. Las leyes constantes que surgen de las constelaciones familiares se pueden describir como vínculos de amor, movimiento de amor, compensación, fidelidad de amor, reconciliación, relación, armonía y sintonía con todos, incluso con los enemigos. No solo nuestro ser humano está estructurado, en su estrato más profundo, con estas leyes, sino también los sistemas formados por seres humanos. Las constelaciones sistémicas han demostrado que existen vínculos profundísimos entre los componentes de una familia y que existen herencias que se transmiten de generación en generación y que quedan grabadas en el inconsciente de cada bebé nuevo que lleva al mundo. Cada recién nacido trae consigo dones, pero también heridas, que pertenecen a la historia de su familia. Por este motivo, el inconsciente del niño, al percibir estas heridas y descompensaciones, reacciona con algo que siempre se puede atribuir a la fidelidad de amor. Aunque si el pequeño reacciona a menudo dirigiéndose hacia la imitación y a compartir el dolor, sus reacciones siempre pertenecen al orden del amor. Lo que el inconsciente del niño establece siempre es una fidelidad de amor que como tal no se puede quebrar, so pena de escindir la persona en su interior, sino que debe evolucionar en un amor más grande que traiga vida y bendición. Un ejemplo clásico es el de un niño que nace después de un aborto. A veces puede que este niño, incluso de adulto, se enferme y tal vez muera por amor del hermanito que no pudo gozar de la vida para compartir su mismo destino. Naturalmente, esta fidelidad de amor, pactada a nivel inconsciente, no es percibida por la mente consciente. Son dinámicas que operan a nivel completamente invisible. La prueba de que estas leyes existen de veras se observa por las consecuencias de su violación en los sistemas humanos. Bert Hellinger, en su trabajo terapéutico, hace que las personas sean capaces de representar el campo de influencia de una familia para ayudar al individuo a descubrir las dinámicas ocultas que lo unen a otros miembros familiares y al destino trágico de uno o varios de ellos. Su psicoterapia sistémica es un servicio para la reconciliación, ya que tiende a hacer recuperar a cada persona su propia dignidad, reintegrando a menudo en su sistema a quienes han sido condenados, excluidos o olvidados, de modo que puedan también ayudar a la evolución de los demás. En el interior de la familia se percibe un movimiento de amor. El amor se establece, o al menos así podemos imaginarlo, en la conciencia inconsciente. Las constelaciones familiares muestran que el sistema familiar está dominado por una fuerza que vigila como una conciencia nuestras acciones de modo que respeten determinados órdenes. Al poner en acción las representaciones familiares sistémicas, se percibe que un movimiento se apodera de los representantes, del constelador e incluso de los espectadores. Se trata siempre de un movimiento de amor. Es el movimiento del amor que acoge todo. Es un movimiento creador que pone orden en lo que estaba en desorden. Los movimientos de los representantes durante una representación y los resultados a los que llevan permiten sacar a la luz tanto los desórdenes que causan problemas y enfermedades como los órdenes que deben ser respetados y restablecidos. Se trata de órdenes del amor y de la vida. Los sistemas familiares poseen una fuerza tal, un poder cohesivo tal, y mueven tan profundamente el ánimo de todos independientemente de su comportamiento, que se puede decir que la familia da vida al individuo, quien procede de esta junto a todas sus posibilidades y a todos sus límites.
La familia es el vínculo más fuerte y al mismo tiempo la fuente primera de toda enfermedad, neurosis y sufrimiento psíquico. El vínculo hace que se lleven juntos los destinos. Si en la familia ha sucedido algo malo, se instaura por generaciones la exigencia de compensarlo. El amor en la familia nos hace enfermos o sanos. No es la familia que haga enfermar, sino la profundidad del vínculo y la exigencia de compensación que en las familias puede causar enfermedades. Si se saca a la luz este hecho, el mismo amor y la misma exigencia de compensación llevados a un nivel superior pueden influir positivamente en las enfermedades curándolas. El individuo, sin importar lo que exprese hacia el exterior, en su ser más profundo es fiel a su familia. Este amor profundo tiene que ser reconocido. El amor verdaderamente profundo no permite que alguien se ponga permanentemente contra su familia. Por esto, quien combate contra su padre se vuelve inevitablemente como él, y quien combate contra su madre se vuelve inevitablemente como ella, para recuperar en otro nivel la propia fidelidad de amor. Un hijo puede parecer rebelde y ser fiel al mismo tiempo a un nivel muy profundo. Si quien lo observa tiene una visión muy restringida, entonces ve solo un lado. Cada hijo reacciona por amor, aunque si molesta, reacciona por amor. Solo hay que descubrir dónde se halla este amor. Cuando se encuentra, de pronto su comportamiento se vuelve completamente claro. Las leyes de las constelaciones nos muestran que para estar bien es necesario la armonía. Armonía significa estar en sintonía con muchos y por fin con todos, por tanto incluso con el enemigo. Una cosa muy interesante a notar es que si algunos miembros de la familia se han hecho culpables de la muerte de otras personas, las víctimas forman parte de la familia y hay que aceptar su pertenencia. Ello lo demuestra el hecho de que si no se aceptan ni las víctimas ni los verdugos, sin por ello disminuir su culpa, un miembro sucesivo de la familia los representará. La conciencia colectiva sigue una ley fundamental. Nadie que pertenezca al sistema puede ser excluido. ¿Qué pasa si ello sucede de todas maneras? La persona excluida es representada por un miembro del sistema y se transforma en su destino. El movimiento profundo de las constelaciones siempre es un movimiento de amor que restablece los órdenes del amor. A este respecto, citaremos el testimonio de Rafaela Di Castro, que refleja perfectamente estas afirmaciones de Hellinger. En la presentación de su libro, Testimoni del non provato, Rafaela nos ha dicho que su mamá no le había contado casi nada del drama de la Shoah. Sin embargo, esta memoria siempre ha estado presente dentro de ella, viviente en sus células. Y drama aún peor, el descubrimiento de una propia dimensión interna, no sólo de víctima, sino también de perseguidor, la prehistoria de mi madre, niña judía de 3 años bajo la ocupación nazi, se transforma en mi propia prehistoria. Una memoria que supera cualquier límite temporal, que no necesita ser recordada ni conocida porque es idéntica a la certeza de una angustia ancestral, que desde siempre, como leche envenenada, ha nutrido de forma amenazante mi mismo nacimiento. En un momento dado, esa memoria angustia explota de repente más allá de los límites de las antinomias, que con cuidado obsesivo mantenía separadas y diferenciadas, exasperándose en el descubrimiento insostenible de una dimensión interna que ya no era idéntica a la niña víctima, sino que representaba también el papel del perseguidor. Además, Hellinger une a la separación víctima-verdugo incluso la separación de la psicosis. La psicosis no es una enfermedad, no es una culpa. Constituye el intento de unir algo que no se ha podido unir en el sistema, principalmente el verdugo con su víctima. No logran encontrarse en el sistema porque siempre hay alguien que se escandaliza del verdugo y que no tolera la idea de aceptar en el sistema a un asesino, a un criminal.
A pesar de ello, el sistema halla la paz solo cuando ambos se han unido. De hecho, no existe ningún vínculo más fuerte que aquel del de la víctima con el verdugo. El psicótico percibe en sí lo que todavía no se ha reconciliado, porque ambos, la víctima y el verdugo, están presentes en su alma, pero sin la posibilidad de reconciliación. Por eso está confundido. Hellinger ha probado personalmente la experiencia de la reconciliación entre víctima y verdugo. Al dar y recibir amor, el niño vive la pertenencia. Sin embargo, cuando el niño, mientras ofrece y espera un amor infinito, solo recibe indiferencia o heridas, puede tener varias reacciones diferentes. El niño que no recibe amor significa que está gravemente herido por la violencia y el egoísmo de los padres y puede tener estas reacciones principales. Emociones congeladas. Ya no amaré a nadie porque amar significa sufrir. Obviamente la congelación de las emociones se produce poco a poco y puede manifestarse plenamente en edad adulta, pero pertenece, de todas formas, a la parte infantil infinitamente herida en su búsqueda de amor incondicionado. El derrumbamiento en la rabia, el odio y la venganza contra todas las mujeres, para vengarse de la madre, o contra todos los hombres para vengarse del padre. El rechazo de una o de ambas figuras parentales. Sin embargo, en este caso, la recuperación a nivel inconsciente de las figuras paternas y o materna se obtiene transformándose exactamente iguales al padre y o a la madre de los que uno se ha separado. Por último, puede producirse la transformación de la herida en amor. Este es el caso más feliz de todos, en el que se realiza una victoria total del alma divina. El niño, hecho adulto, decide amar cueste lo que cueste e incondicionadamente a quien quisiera, siempre con sabiduría, fortaleza, prudencia y con las demás facetas del amor adulto y consciente. Pero, ¿cómo se armoniza la memoria de no haber recibido amor de la madre o el padre? Se aplica la constelación, por ejemplo, de la niña frente a su madre. Estamos hablando de la niña para significar la parte infantil herida, ya hecha adulta. Los diálogos que armonizan y confortan son siempre diálogos llenos de justicia, verdad, y por tanto también de compasión, amor y libertad, todas ellas cualidades de nuestra alma divina. En cada persona adulta hay partes infantiles que se han detenido a raíz de un cierto trauma y que permanecen allí hasta que hay algo que las hace desencadenar. O bien, hay también partes que quedan siempre activas, sobre todo las partes en busca de amor y reconocimiento no recibido en la infancia. Por consiguiente, existen programas que arrancan en automático cuando el hemisferio derecho graba una situación parecida a la del trauma. Y existen también softwares que siempre están funcionando, programaciones del niño que incluso de adulto siguen tratando de ser como los padres que desean que sea. La mirada, la voz y los deseos, incluso no expresados de los padres en los hijos, son incorporados inconscientemente por ellos, por lo que el programa queda a menudo en acción incluso tras la muerte de los padres. Veamos un ejemplo de diálogo de la parte infantil con la madre, porque la relación con ella es la más profunda en absoluto. Madre y niño han sido un ser único a nivel biológico, corpóreo, emotivo e inconsciente. Es posible hacer repetir a los representantes durante la constelación el diálogo citado a continuación. También es posible que una persona individual se autoconstele, diciendo estas palabras mientras imagina a la madre o al alma de la madre frente a sí. Querida mamá, sé que hoy has hecho todo lo que podías. Hoy sé que tú también has sido niña, una niña herida. Sé también que has buscado amor sin hallarlo. Has buscado cuidados y enseñanzas sin encontrarlos. No te has sentido amada por tu madre, y esa parte niña de ti se ha bloqueado en este dolor, y permanece allí aún inmóvil. Esta parte niña que no ha sido amada se ha dado toda la culpa. Por esto
esta parte niña se siente fracasada, siente que no vale nada para nadie, se siente inadecuada en todo, siente que no es una buena madre, está enfadada consigo misma. ¿Por qué? Porque esta parte niña piensa, si mi madre no me ha amado, significa que yo estoy equivocada o soy equivocada, que no lo merezco, que nada valgo. Cada día has llorado por esto, cada día te has atormentado por esto, y también hay una parte de ti que siente una gran rabia contra tu madre, y sin saberlo, has desahogado esta rabia en mí. Mientras me doy cuenta de todo esto, hoy te doy el regalo más grande que una criatura pueda dar a otra. Hoy te digo que te perdono, hoy te digo que te perdono, hoy te digo que te perdono. Y este perdón te hace libre, y me hace libre. Este perdón nos reúne a ambas, este perdón obra la paz. Tú me has dado lo que tenías, has hecho lo que podías. Me has dado un amor conmensurado a lo que tú misma has recibido. Me has dado un amor conmensurado a tus heridas y a tu dolor. Mi alma divina ha elegido nacer en ti. Hoy te agradezco por el don de la vida, hoy te perdono por lo que ha faltado, y te pido perdón si yo también te he herido. Hoy te miro en la verdad y en el amor y te digo, tú eres mi madre, yo soy tu hija. Desde ahora ya no miraré lo que ha faltado y lo que no he recibido. Desde ahora miraré solo tu alma divina, me conectaré solo a tu alma divina, de la que recibo un amor infinito, que tú me transmites por parte de Dios. Porque toda madre en la tierra, desde la fuente de su alma divina, hace fluir un amor infinito hacia el fruto de su seno. Desde ahora me conecto a tu alma divina y a la maternidad y paternidad de Dios. Sé que desde hoy, si miro a tu alma divina, esta mirada hará aumentar en ti el amor. Porque mientras mire y me fije en la carencia, obtengo aún carencia. Mientras que si fijo la mirada en el amor infinito, este amor crecerá. O si incluso no crece, hallaré la libertad. Porque mientras me quede en el resentimiento, en la rabia y el odio, permaneceré atada y esclava. Mientras que si desde mi alma divina dejo brotar la compasión, el perdón y la misericordia, hallo amor, bendición y libertad. Te abrazo, mamá, donde quiera que tú estés. Hayas hecho lo que hayas hecho, te daré siempre tu infinita dignidad de madre. Bendíceme y bendice mi maternidad. Bendíceme y bendice mi descendencia. Bendíceme y bendice mi trabajo. Bendíceme y bendice mi abundancia. Envíame paz, alegría, danza, luz, beatitud, abundancia. Y yo bailaré en la abundancia. Sé que tu alma divina me bendice eternamente. En las constelaciones se experimenta que estas palabras aportan una paz profunda, porque la hija se alinea a los sentimientos de su propia alma divina y mientras hace esto logra conectarse al alma de su madre. Por lo tanto, logra percibir el amor infinito que desde el alma de toda madre fluye hacia el fruto de su seno. Haya hecho lo que haya hecho la madre a nivel psicológico e histórico, su alma no puede ser mellada. La imagen divina en nuestra alma es un don de Dios irrevocable y sin arrepentimiento, inexpugnable, incorruptible. A nivel intuitivo, el niño percibe todo lo que es transportado por el inconsciente de sus padres, no solo las memorias de estos, de sus abuelos, bisabuelos y del árbol genealógico, sino sobre todo percibe los deseos conscientes e inconscientes de los padres frente a él mismo, a veces incluso de los abuelos o de las personas con las que tiene una relación muy fuerte. Estos deseos para el niño pequeño y hambriento de amor se vuelven a sí mismo misiones, otros tantos softwares que se instalan en su inconsciente. Puede suceder que el padre o la madre le asignen inconscientemente el papel de compensar una carencia de amor. Puede haber en el padre o la madre una parte infantil que todavía está buscando el cariño.
el reconocimiento y el amor de sus padres. Esta parte niña, que es un software siempre activo a nivel inconsciente, sigue buscando una compensación de amor en la propia pareja o en sus amigos. Sin embargo, el punto donde es más fácil encontrar esta compensación son los hijos, porque el niño tiene una sed infinita de amor, y con tal de ser reconocido y amado haría cualquier cosa. Cuando la constelación muestra este problema, es necesario poner en escena a los padres de los padres y solucionar ante todo con el diálogo escrito arriba u otro parecido, la relación de los padres con sus padres. Existen muchas otras situaciones que se pueden producir, como la del intercambio de papeles. Por ejemplo, si existe un conflicto o una desarmonía entre la madre y el padre y el niño se siente preferido por uno de ellos, puede tomar automática e inconscientemente el lugar afectivo de la madre y sentirse superior a ella. Obviamente esta situación no conlleva armonía, porque en realidad cada hijo tiene necesidad de estar en su propio lugar de hijo y de sentir que los padres se aman, o al menos que se respetan, y que cada uno de ellos respeta el papel materno o paterno del otro. En realidad, esta situación de predilección, en detrimento de uno de los padres, hace sufrir a nivel profundo incluso al niño, por el simple motivo que es una situación que hace sufrir a alguien. El alma del niño sufre, aunque a nivel psicológico se sienta muy contento y orgulloso de esta predilección. Son dos niveles profundamente diferentes, como lo son los dos niveles del océano durante una tormenta. En la superficie se ve exactamente lo contrario del fondo. Incluso cuando un niño se siente preferido y predilecto, en detrimento de los demás hermanos, si a nivel psicológico puede estar feliz por ello, o aún más humillar y despreciar él mismo a sus hermanos, en realidad su alma sufre en secreto dentro de él. Esta revelación de la profundidad abismal del alma aparece de manera muy nítida durante las representaciones de las constelaciones. El fundamento de las constelaciones es el concepto que ningún hombre puede pecar contra toda su alma, porque incluso cuando ahonda el cuchillo en el corazón de su hermano, siempre hay una parte de su alma que llora. Lo que surge en las constelaciones, a la larga, el hijo que ha sido predilecto en detrimento de los hermanos, por tanto con un gran sufrimiento de los demás hermanos, con el tiempo, por coincidencias misteriosas logrará transformarse en una persona que los hermanos ya no tengan envidia. Logrará hacer que cese el dolor de sus hermanos. Logrará transformarse en una persona que los hermanos, por compasión y amor, se acerquen a él. Y todo ello, aunque se enfermara o quedara deforme, volverse un fracasado o un infeliz. La misión inexorable e irresistible del alma es la reconquista de la unidad, la sinfonía, el amor y la paz. Todos los demás niveles de nuestra estructura humana al final se disuelven y esfuman frente a esta inalienable exigencia. Cuando en cambio la persona desea permanecer, cueste lo que cueste, en el conflicto, en la venganza y en la separación, estará obligada, para contrastar la potencia inmensa del amor de su alma, a desarrollar rabia, celos y envidia cada vez más grandes y profundas, con consecuencias devastadoras en su propia psique y cuerpo. En un sistema familiar, cada uno debe tener el propio papel. No obstante, puede que a raíz de la ausencia efectiva o psicológica de un padre, el niño reciba la misión de tomar el puesto del padre ausente. Por ejemplo, a un niño primogénito, la madre puede confiar el papel de padre y protector de sus hermanos, o bien a una niña se le puede encargar el papel de segunda mamá de sus hermanos. En algunos casos puede ser absolutamente necesario ejercer una función vicaria, sobre todo cuando uno de los dos padres hubiese muerto, o estuviese enfermo, o fuera incapaz psicológicamente para ejercer su papel. Cuando el hijo ejerce esta función vicaria con el máximo amor que puede expresar, en realidad esto lo hace crecer y madurar, porque todo lo que se hace por amor es bendito y nos hace bien.
Ya que en estos casos no existe la madurez necesaria, es obvio que también se cometan muchos errores. Por este motivo, incluso en este caso, conviene evitar tomar al pie de la letra y de manera rígida la categoría de orden, condenando a todas las personas que de niñas han ejercido una función vicaria a raíz de una necesidad familiar. ¿Cuántas niñas han hecho por amor y compasión la mamá de su mamá? En estos casos es necesario que cuando termine esta sustitución vicaria y provisional, el hijo vuelva a asumir su papel de hijo, su propio puesto de hijo dentro de la familia y su propio lugar de hermano en medio de sus hermanos. Por lo general, es bastante difícil que esto suceda sin la ayuda externa, porque cuando la persona se hace adulta no se da cuenta que tiene una parte inconsciente, un software que sigue girando por sí solo, como un programa automático, porque nadie lo ha desinstalado. Cuando en un sistema familiar uno de los hijos sigue estando fuera de lugar, es posible que todo el sistema se vea afectado por falta de armonía. En cambio, cuando tras haber ejercido temporalmente una función vicaria, el hijo retorna a su lugar, incluso a nivel inconsciente, todo el sistema recibe el don de una armonía mayor. Para armonizar todas las situaciones en las que un componente de la familia ha tomado un papel que no era el suyo, es necesario poner en escena a todos los componentes de la familia, empezando con los padres. A través de los representantes hay que crear un orden visible dentro del campo, la visión plástica de toda la familia en su orden objetivo. Luego de los padres se ponen en escena todos los hijos, desde el mayor al menor, calculando todas las concepciones. Por tanto, se tienen que escenificar también los abortos espontáneos y voluntarios, a los que los padres darán un lugar y un nombre en su corazón. Los niños vivos saben todo y a nivel inconsciente saben si hay otros niños muertos. Es necesario que todos sean colocados en su lugar de manera que todos hallen paz y armonía. Dado que la mente inconsciente sabe todo, cuando la mente consciente cree en una mentira, se genera un conflicto interno. Cuando en cambio todo secreto es revelado y surge la verdad en el amor, todos se sienten libres y liberados.